Amado Dios, yo te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por poder leer tu palabra y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos dándole la bienvenida a su devocional diario Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Hebreos y hoy vamos a leer el capítulo número 9. Reglas antiguas sobre la adoración. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que se le habían salido las hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar esas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído a cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lanas de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes.
De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Bueno, con esto termina el capítulo 9 de la carta a los Hebreos y en su encabezado habla de las reglas antiguas sobre la adoración. Recordemos que cuando el Señor hace el primer pacto con el pueblo de Israel, Dios le había dado instrucciones a Moisés para que él hiciera un tabernáculo donde iba a habitar la presencia de Dios, donde las personas de Israel podían ir a adorar al Señor, y nombró al sumo sacerdote, en esa época fue Aarón, que él fuera el encargado para ir una vez al año y entrar ante la presencia de Dios para traer sacrificios del pueblo. Mire que si recordamos, el templo se divide en tres. Primero es el atrio, donde las personas llegan y llevan el sacrificio y van hasta el templo. Después sigue el altar, que es donde el sacerdote recibe las ofrendas y coge las ofrendas y las hace ahí. Y está el lugar santísimo, que es donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Y esto lo hacía una vez cada año. Entonces, cuando el Señor le da las tablas a Moisés de la ley, él le pide a Moisés que haga sacrificio. ¿Por qué? Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin derramamiento de sangre no hay absolutamente nada que confirme ese pacto. ¿Por qué? Porque por eso el Antiguo Testamento se llama testamento, porque un testamento se lee cuando una persona muere. En este caso, los que murieron fueron los corderos que ellos mataron o sacrificaron para poder agarrar la sangre de ellos, y cubrieron no solamente las tablas, sino que cubrieron a las personas con la sangre, el templo. Todo quedó cubierto con la sangre de estos corderos. Es algo bien interesante, bien bonito tener en cuenta este tipo de adoración que fue en el Antiguo Testamento, que era lo que regía antes de Jesucristo, y era algo que se hacía aquí en la tierra, y es algo que se practicaba en la época que estaba Moisés hasta Jesucristo. Después sigue hablando de que Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote, porque mire, lo que hace Jesucristo es algo bien impresionante y bien admirable, porque Jesucristo mismo se ofrece como sacrificio. Él vino desde el cielo, fue enviado por Dios, el único Hijo de Dios, viene aquí a este mundo sin pecado, sin el pecado original, y aparte de eso no peca durante el trayecto de su vida. Cuando Él se presenta al sacrificio, cuando Él va a la cruz por nosotros, la sangre de Él confirma el nuevo pacto hecho por Dios.
cuando el Señor lo nombra el sumo sacerdote, con el sacrificio de su vida, o sea, sin derramamiento de sangre, recordemos, no hay perdón de pecados. Entonces Él vino, derramó toda su sangre, dio su vida en sacrificio por nosotros. Entonces Él pudo entrar no en el templo de Israel, no en el templo de Jerusalén, no en un templo hecho, construido por manos de hombres, sino que es en el templo, en el trono de la gracia, en el cielo mismo. O sea que Jesucristo entra directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, pero no del templo de aquí de la tierra, sino el lugar santísimo donde está Dios en el cielo. Y es sacerdote para siempre. O sea que nosotros tenemos el sumo sacerdote en este momento en la presencia de Dios e hizo un solo sacrificio por siempre y para siempre. Porque anteriormente recordemos que el sacerdote cada año tenía ese privilegio, esa oportunidad de entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios, y tenían que hacer sacrificios cada año. Se hizo un solo sacrificio y nuestro sumo sacerdote quedó ya en la presencia de Dios en este momento y para siempre. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, ese pacto se hace con la sangre del Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Ese templo que el Señor construyó no fue hecho por manos, sino que fue hecho por el Señor. Y el sacrificio de Jesucristo no solamente quita el pecado de algunas personas, sino de muchas personas. ¿De quiénes? De los que han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. En el último versículo dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Por qué dice de muchas? ¿Por qué no dice de todo el mundo? Porque todos los que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador somos los que hemos recibido esa bendición. No es para las personas que de pronto han hecho a un lado a Jesucristo, las personas que de pronto no están interesadas en la religión, o que de pronto dicen: no, yo no soy religioso, yo simplemente vivo mi vida, o Dios me comprende, Dios sabe cómo me comporto yo. No, no es para esas personas. Son para las personas que hemos declarado a Jesucristo como Dios y Salvador, los que lo hemos invitado a nuestro corazón, a nuestra vida, y hemos hecho a Jesucristo nuestro único y suficiente Dios y Salvador. Entonces, Cristo dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya nuestros pecados ya están librados, ya nosotros estamos libres de pecado, a pesar de que seguimos pecando, pero el Señor ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque ese es el sacrificio y eso es lo que Dios hizo. Sino que Él va a venir la segunda vez para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Estamos en los próximos, ya en los últimos días, los próximos eventos proféticos, de que Jesucristo va a venir en una nube. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con Él y partiremos a esa nube a celebrar las bodas del Cordero. Ahí viene la salvación, porque ya nosotros no vamos a estar en la muerte, ya no nos quedamos en la muerte, sino que el Señor venció la muerte y ya nos dio con ese testamento, con esa presencia de Él como sumo sacerdote delante del Padre. Estamos nosotros ya libres y salvos. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, si usted no ha hecho esa decisión de fe, de decir: hombre, yo a partir de hoy yo quiero invitar a Jesucristo a que entre a mi corazón, a partir de hoy yo quiero vivir una nueva vida, yo quiero que el Señor sea mi Dios, y yo lo invito para que ese sacrificio que Él hizo en la cruz y esa intersección que está haciendo ahora en el lugar santísimo a la derecha del trono, por mí, empiece a hacer efecto en mi vida, para que yo sea un hijo de Dios y yo pueda tener los beneficios de un cristiano que ha sido renovado con la sangre de Cristo, que hemos sido comprados con esa sangre del Cordero. Así que invítelo hoy, dígale al Señor que usted quiere ser parte de la familia de Dios, y hoy puede ser día de salvación para usted o para cualquier persona que lo quiera
recibir en este día o el día que escuchen este audio. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Hermoso Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias por este nuevo pacto sellado con tu sangre, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y te rogamos, Dios, que sigas intercediendo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan un hermoso día.